Vamos a hablar también ahora sobre vejiga neurogénica. ¿Qué cosa es la vejiga neurogénica? En realidad, eh, la vejiga neurogénica es una de las patologías muy importantes, primero por su frecuencia, por la gravedad que pueden tener, no solamente las lesiones de la vejiga, sino de otros órganos, por las connotaciones psicosociales y también económicas, ¿no? Es una alteración de la dinámica de la micción, o sea, del llenado y del vaciado, que puede ser una vejiga flácida o espástica, o sea, una vejiga flácida que a veces no se contrae, o una vejiga espástica que se contrae involuntariamente, dependiendo de la altura de la lesión, del tipo de patología o de etiología, ¿no? Y cuyo origen está en el sistema nervioso central o periférico, sobre todo a nivel de S2 y S4, ¿no? Eso es importante, ¿no? Vejiga neurogénica, patologías de la dinámica, del llenado del vaciado, ¿no? Que depende de la gravedad de la lesión para que sean totales o parciales. Entonces, nosotros tenemos que recordar que siempre hay 3 órganos en la mujer, ¿no? El suelo pélvico, ¿no? Luego, vejiga, uretra, igual, ¿no? Lo que les había mencionado, y en el varón, hay dos uretras, ¿no? Dos partes, ¿no? Uretra anterior y la uretra posterior. La uretra anterior tenemos la uretra peneana, que llega hasta el escroto. La parte del escroto es la uretra que se ve, que se mueve. La uretra vulvar, la zona donde está el escroto, es la uretra anterior. Y la uretra posterior tiene 2 partes también. La uretra membranosa, donde está el esfínter, que está pegadita a la uretra vulvar y a la uretra prostática. Claro, son 2 partes en la anterior, 2 partes en la posterior. Entonces, eso es muy importante para entender también la fisiopatología de la micción. Igual, la musculatura, músculos y ligamentos, ¿no? Pubo uretral, pubo vaginal, pubo rectal, pubo coxígeo, ¿no? Pero todos los músculos, a toditos se le llaman elevadores del ano. Y depende de dónde estén localizados, en la uretra, en la vagina o en el recto, ¿no? Igual, la continencia y la micción, donde están los adrenérgicos, los receptores adrenérgicos, los colinérgicos, con los receptores alfa, los colinérgicos en toda la vejiga y los beta 2 y 3 en el fondo, ¿no? Micción, no, llenado y vaciado. Hay receptores y bueno, para la continencia, ¿no? Tiene que haber una uretra que esté funcionando adecuadamente para evitar que se escape la orina, y durante la micción aumenta la presión dentro de la vejiga, van eh, el llamado a la médula y luego se abre la uretra, se contrae la vejiga, ¿no? Eso es normal. Pero cuando hay lesiones la parte central o periférica, sobre todo bien importante, S2, S4, recuerden, por encima de S2, S4 se va a producir lesión de primera neurona, sobre todo cuando es traumática. Las lesiones son de hipercontracción, hiperactividad.
Estas lesiones de primera neurona pueden hacer daño al tracto urinario superior, porque se va a contraer la vejiga a alta presión. Cuando se contrae a alta presión hay una presión elevada en la vejiga. Puede transmitirse la presión al uréter y al riñón, produciéndose insuficiencia renal. Miren, lesiones neurológicas pueden alterar el comportamiento de la vejiga y producir daño del tracto urinario superior. Por eso es importante saber que hay patologías que pueden producir insuficiencia renal, como médico general, ¿no? Una de ellas las lesiones traumáticas por encima de S2, S4 y las congénitas, tipo mielomeningocele, para que ustedes recuerden, por favor, ¿no? Y hay que tener mucho ojo, mucho cuidado con los niños que nacen con mielomeningocele o con las personas que tengan lesiones por encima de S2, S4, porque pueden hacer insuficiencia renal, ¿no? Y hay otras patologías, lógicamente, que también van a producir alteraciones tanto en el llenado como en el vaciado. Por ejemplo, alteraciones del sistema nervioso central, ¿no? La esclerosis múltiple, el Parkinson, que es tan común, puede producir contracciones involuntarias de la vejiga, pero no va a llevar a insuficiencia renal, porque no es una lesión total, ¿no? ¿Ya? Entonces eso es bien importante. También una patología que es muy común, que está aumentando su frecuencia, es la diabetes. La diabetes mellitus va a producir lesiones periféricas de los nervios periféricos. Va a haber una desmielinización de los nervios periféricos. Por lo tanto, va a haber alteración del comportamiento de la vejiga también. Pero es alteración de la sensibilidad. Son vejigas que van a tener alta capacidad. De repente la paciente o el paciente no se olvida de orinar. De repente se acuerda en la tarde, hoy no he ido a orinar todo el día. A eso hay que tener mucho ojo, por favor. Esas vejigas ya pueden estar totalmente alteradas y después ya no se van a poder contraer, porque ya todo el colágeno, el músculo está totalmente roto, alterado, y no se van a poder contraer. Ahí ya hay que hacerle cateterismo intermitente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de lesiones, ¿no? La diabetes, las lesiones traumáticas, o cuando hay cirugía cuando hay cáncer de recto o histerectomías ampliadas. Pero acá lo más importante, las lesiones por encima de S2, S4, son las que pueden producir insuficiencia renal, ¿ya? ¿Por qué va a ser? Porque van a contraer la vejiga a alta presión, va a producir reflujo, se va a comportar como una uropatía obstructiva. La uropatía obstructiva, principalmente el adenoma de próstata, puede producir insuficiencia renal. Se han hecho estudios en muchos centros de hemodiálisis y nos mencionan que hay un 30% de varones que están en diálisis, que la causa es el adenoma prostático, la insuficiencia renal. Acá los chiquitos con mielomeningocele, miren, la hidronefrosis que se produce por hiperpresión, reflujo, primero el reflujo y la hiperpresión, y va a lesionar los glomérulos. Las causas ya les he adelantado en algo, ¿no? El mielomeningocele. ¿Qué cosa es el mielomeningocele? La falta de cierre del arco posterior de la columna. Entonces la vértebra no se cierra. ¿Qué pasa? El tejido neural se sale hacia el exterior. Hay lipomas, quiste delmoides, la médula clara, la espina bífida oculta. Esta mielomeningocele es una lesión muy leve, pero miren
estas lesiones severas, tejido neural fuera del cuerpo, esta es una emergencia neuroquirúrgica. Estos niños tienen que ser operados a las 24 a 48 horas de nacido. ¿Por qué? Por la infección, ¿no? Pueden morirse por infecciones del sistema nervioso. ¿Ven? Entonces el neurocirujano lo que hace es liberar, hacer cetoplastía y cerrar ese tejido neural que está a la intemperie, ¿no? Las otras causas, las traumáticas, ya hemos hablado, los más dañinos son los traumatismos medulares, ¿no? Por encima de S2, S4, los traumatismos de los nervios periféricos, ¿ya? Los accidentes automovilísticos, lo más común en estos tiempos. Lo que nosotros hemos visto durante la pandemia son accidentes de trabajo muy común. Lamentablemente en nuestro medio no se le dan las herramientas necesarias a los trabajadores para que se protejan. Y son gente joven, lamentablemente, ¿no? Bueno, y acá dicen deportes, ¿no? Deportes de aventura, pero bueno, no es deporte, ¿no? Es es un reto a la vida, ¿no? Ya, los accidentes cerebrovasculares, tumores, enfermedades degenerativas, Parkinson, diabetes, esclerosis múltiple, las discopatías, osteoporosis también, las iatrogénicas, por favor. Los cirujanos generales que operan cáncer de recto no le dicen al paciente que se va a quedar con dificultad miccional, porque se va a denervar toda la zona del recto. Lamentablemente también los ginecólogos, ¿no? Hacen histerectomías ampliadas y no le dicen, se va a quedar con dificultad, y hay que mandarles a hacer rehabilitación, hay que mandar a que los vea el urólogo. Lamentablemente vemos pacientes que pasó un año y dicen, no puedo orinar y me están mandando para que me evalúen, cuando ya esa vejiga está bastante alterada. Entonces, por favor, lo que van a ser cirujanos generales, los ginecólogos, los neurocirujanos también pueden producir lesiones a nivel medular, y los cirujanos vasculares. Le tienen que decir a los pacientes que les van a quedar con alteración y hay que ir a la rehabilitación y al urólogo. No sé qué les cuesta, pero seguimos teniendo ese tipo de pacientes, que ya vienen cuando la vejiga no se puede mejorar mucho. ¿Ya? Siempre hay, dependiendo del grado de lesión, va a depender la recuperación. Si solamente hay un traumatismo del hueso, se va a formar un gran hematoma también en la médula, hasta que se absorba, ¿no? Pero cuando ya hay sección medular, eso ya es irreversible, en muchos casos. Entonces, ¿cuáles son los problemas médicos de la vejiga neurogénica? Hay muchos. Sepsis, litiasis, formación de divertículos, manejo de la sonda. Por favor, la sonda es una aberración, utilizar sonda permanencia hoy en día en los lesionados medulares. El reflujo, y lo último que está en letra roja, insuficiencia renal, que son cuadros lo más importante. Puede haber también disreflexia autonómica cuando hay lesión cervical, o sea, hay ya cuadriplegia, ¿no? El intestino neurogénico, donde hay impactación fecal, hay disfunción sexual más frecuente en el varón que en la mujer, la infertilidad también. En la mujer es menos frecuente la infertilidad, la mujer se puede embarazar. La alergia al látex también. La insuficiencia renal, hay hasta más de un 30% de pacientes pueden desarrollar insuficiencia renal. Y nosotros tenemos casos acá en el hospital, algunos 3 o 4 pacientes a los cuales se ha hecho trasplante, pero antes o inmediatamente después del trasplante siempre hay que ampliar la vejiga, porque la causa de la insuficiencia renal es la vejiga. Y si nosotros solo hacemos trasplante renal, entonces ese riñón trasplantado también va a fracasar.
cómo ha variado la mortalidad según la historia de los traumas. Después de la Primera Guerra Mundial se morían el 80% de pacientes. Después de la Segunda, el 40%, porque ya el doctor Goodman comenzó a colocar la sonda permanencia. Después de la guerra de Corea y Vietnam, el 25% se moría. Pero hoy en día se mueren los pacientes de las causas que se muere la población en general. ¿Cómo ha variado el tratamiento de estos pacientes o el manejo, ¿no? El manejo. Y esto sí es importantísimo, ¿no? La sonda de permanencia en el lesionado medular hoy en día constituye una pieza de museo, y es cierto. Y esa bibliografía es de 80, 90, más de 30 años. Miren, ¿qué cosa produce la sonda de permanencia? Si bien es cierto que la sonda es un elemento muy importante en la medicina, pero también es dañino si lo usamos crónicamente. Bien, ¿cómo se pueden formar fístulas? Rompe totalmente la uretra. Esto que hace poco, ¿eh? Hoy en día, miren, esta foto del lado derecho lo he tomado hace como 3 meses, más o menos. La uretra, se ha roto la uretra en la mujer. Se ve el piso de la vejiga. Y antes los lesionados medulares, como no tienes mucha sensibilidad, se ponían los condones unidos a la bolsa colectora y se ponían esparadrapo. Y eso, como no tienen sensibilidad, le producía lesiones en la piel y necrosis, ¿no? Pero todo eso se puede mejorar, ¿no? Se mejoraba, porque hace mucho tiempo ya no vemos ese tipo de lesiones. Mire, aquí vemos, se había necrosado toda la uretra, la piel el prepucio, ¿no? Y acá con la ayuda del cirujano plástico se saca piel del muslo y se le colocan en el glande, ¿no? La sexualidad igual, en el lesionado medular debe continuar. Hoy en día hay muchas terapias para tratamiento vía oral y colocación de prótesis. ¿Cómo evaluamos? Fundamentalmente, función renal. Un estudio urodinámico es lo fundamental, pero si no tiene estudio urodinámico, háganle por lo menos una ecografía. Cuando ya hay cierta dilatación, ya hay alteración del tracto superior, pero lo ideal es el estudio urodinámico. En los niños con mielomeningocele, a veces no sabemos qué niños van a hacer lesión del tracto alto, porque no ves, a veces es toda la zona, el lumbar hasta sacra, o a veces solamente la sacra, ¿no? En cambio, en el traumático sí sabemos, ¿no? El traumatizado, ¿no? El estudio dinámico, y esto es importante, cuando llenamos la vejiga para medir la presión, presiones mayores de 40 centímetros de agua van a hacer daño al tracto superior. Ojo, niños con mielomeningocele, después de haber sido operados de la patología neuroquirúrgica, que pase el shock medular son 4 a 6 semanas. Ahí ya se le puede hacer la medición de la presión dentro de la vejiga. Si vemos que esa vejiga tiene presión baja, le hacemos controles a los 6 meses o al año. Si es baja, ya no le hacemos nada. Pero si tiene más de 40 centímetros después del tratamiento neuroquirúrgico, hay que proteger el riñón. Desde los mes y medio de edad podemos darle ya tratamiento. Hacerle cateterismo intermitente, se le enseña a los padres para que le hagan cateterismo. Se le da también tratamiento con vía oral, con anticolinérgicos, para evitar las contracciones involuntarias, y el cateterismo para ayudarle a evacuar la vejiga. En pacientes ya mayores se puede usar la toxina botulínica, inyectando,
en el músculo, y antes se hacían técnicas quirúrgicas para ampliar la vejiga, cuando no había tratamientos médicos. Hacíamos a casi todos los niños con hielo meningocele de ampliación de vejiga con intestino. Pero hace muchos años ya que aparecieron estos medicamentos, y prácticamente ya no se hace. A no ser que haya un paciente que viva en provincia, que no tenga muchos medios económicos, se le puede hacer ampliación de la vejiga para evitar el daño renal. Acá el estudio aerodinámico, donde si comparamos esta zona donde está la línea anaranjada, la presión del detrusor, y miren ustedes acá la presión del detrusor, una patología neurológica. Contracciones cerca de los 80 centímetros de agua, que hace perder orina. Eso es contraproducente para el tracto superior. Para mencionar que también hay fármacos para aumentar o disminuir el comportamiento del detrusor, para aumentar o disminuir el comportamiento del trígono y del cuello, para aumentar o disminuir el comportamiento del esfínter. Los objetivos en general en los niños es evitar el daño del tracto urinario superior y que la pérdida de orina sea a presión baja, ¿no? Hay que evitar que se distienda la vejiga, mejorar la infección y evitar la impactación fecal. Los anticolinérgicos se pueden dar después de hacerle el tratamiento neuroquirúrgico, acompañando con el cateterismo intermitente. Hay estímulos eléctricos y, ojo, la toxina botulínica es fenomenal, es muy importante, pero el problema es que es costoso. El tratamiento dura máximo 12 meses, pero se tiene que acompañar con el cateterismo intermitente, pero le cambia la vida a muchos pacientes. Igual, ¿qué es el cateterismo intermitente y desde cuándo se utiliza? Desde el año 1972. Ya no se pone sonda a permanencia. Se coloca un catéter Nelaton, depende de la edad. Niños se hace 8 a 10 French, mañana, tarde y noche. O sea, un catéter por vez. No necesita colocarse guantes estériles. Un lavado con agua y jabón. Un lavado en el meato con agua y jabón. Se coloca una crema anestésica para introducir el catéter, se evacúa y se bota el catéter. O sea, dependiendo de cuán alterada está la presión, 3 o 4 veces al día se hace este cateterismo intermitente limpio, no es estéril. 82, 92, 2002. ¿Cuántos años son? 72, 82, 92. 50 años. Sí, significa que es una buena opción, ¿no? ¿Por qué se hace eso? Se dice que un elevado volumen de distensión o un elevado volumen residual puede producir distensión, disminución de la irrigación e infección. Es por este motivo que hay que indicar que las personas, los pacientes vayan a misionar cada 3 horas, no más. Puede producir alteración, infección, litiasis y daño del tracto superior, que es lo más importante. Un catéter, cada vez que se evacúa, se reduce la incidencia de infección, de insuficiencia renal y disminuye las complicaciones penescrotales y permite que el paciente tenga relaciones sexuales también. Porque antes con la sonda de permanencia era pues un grave problema, ¿no? Y cuando haya lesión cervical hay que hacerle talla vesical, ¿no? Permite mantener la actividad sexual, hay beneficios psicológicos, elimina el residuo. Cuando hay contracciones involuntarias se da anticolinérgicos. Y de acuerdo a la cantidad y los volúmenes, esto no importa mucho esto para los residentes. Miren,
A los niños se les enseña a lavarse con agua y jabón. Se utiliza un catéter Nelatón con la silocaína, sin necesidad de colocarse agua, jabón, lubricante y catéter. Hay también tratamiento fisioterápico, ¿no? El biofeedback, o sea, hay que bloquear la contracción del esfínter. Hay que hacer electroestimulación de los músculos perineales y abdominales. Esto ya lo hacen los rehabilitadores. Y la estimulación vesical, que el objetivo es aumentar el llenado de la vejiga, sobre todo en lesiones incompletas. Bueno, esto como un minuto nomás para mencionarles que antes se hacía esta cistoplastia de aumento, ¿no? ¿A ustedes les interesa la duplicación de órganos? Hoy en día se está haciendo duplicación de órganos, no es células madre, ¿eh? Duplicación de órganos. Y lo hace un peruano, el doctor Anthony Atala, es un urólogo que se fue a Estados Unidos a los 16 años, 17 años. Y él está, la NASA le ha puesto 300 personas para que haga esta duplicación de órganos. Él inició duplicando vejiga y uretra. Tenía solo 7 personas, nos decía, oye, no quieren venir a trabajar conmigo, nadie le hacía caso, hasta que la NASA se dio cuenta. Está duplicando huesos, órganos, de verdad que creo que de repente hay un premio de medicina para un peruano, ¿no? Bueno, ¿cómo se hacía? Se usaba intestino delgado, se abría por el borde antemesentérico, con su vasculatura lógicamente, se cerraba el intestino de esa manera y se ponía al domo de la vejiga. Entonces se ampliaba, se disminuía la presión y el paciente mejoraba. Y en los pacientes que tenían insuficiencia renal se usaba la curvatura mayor del estómago. Y lo ideal es usar uréter. En la hidronefrosis severa se puede hacer ampliación con uréter porque es el mismo tejido que la vejiga, con cateterismo intermitente. ¿Qué se hace con la vejiga hipoactiva? Hay medicamentos que no hay en el Perú, lamentablemente. Hay algunos pacientes que lo compran fuera, pero lo ideal es hacer el cateterismo intermitente, sale mucho más barato, ¿no? Pero no sonda permanencia. Cuando hay incontinencia por lesión del esfínter, se pone inyección de colágenos, las hinchas o stents, o un esfínter artificial. Ojo, también es importante mencionarles que como la vejiga neurogénica se altera la anatomía, la mayoría de pacientes tienen infecciones urinarias. Hay gérmenes, pero cuando no hay síntomas no se debe de dar ningún antibiótico. Solo se da cuando hay síntomas. A pesar de que se hagan cateterismo, no les damos ya antibióticos. La infección es debido a un mal vaciamiento de la vejiga. También hay tratamiento para la impactación fecal, porque estos pacientes tienen pues 10 días sin hacer deposición y a veces se obstruyen. El doctor Malón lo que hizo fue estudiar la válvula iliocecal del apéndice y descubrió que es una válvula anticontinente y se coloca el apéndice hacia la piel como una colostomía y por ahí se coloca un catéter número 10, un poquito de unos 300 centímetros de suero y todo la deposición que está en el intestino grueso se evacúa. Y por último, como avance también,
Hoy en día se está colocando estimuladores a nivel de la médula sacra, la neuromodulación sacra, con éxito. En nuestro país también se ha puesto. El problema es el precio, ¿no? Se coloca un dispositivo que la persona maneja, ¿no? Maneja la micción, maneja la deposición y también permite que haya movimientos en los miembros inferiores. Se llama la neuromodulación sacra. Es un avance. El problema era de las pilas, ¿no? Duraban 5 años, 6 años, ahora hay dispositivos que duran hasta 14 años. Bueno, ¿cuáles son los mensajes para tenerlo en cuenta? Las patologías de riesgo de hacer insuficiencia renal terminal son 2. Mielomeningocele, el traumatismo medular de primera neurona. El diagnóstico lo ideal es hacerlo por urodinamia. Y el tratamiento hay que empezar rápidamente con anticolinérgicos, puede ser con beta 3, dependiendo de la edad. Pacientes mayores de 65 nunca hay que darle anticolinérgico porque le va a producir una alteración del área cognitiva irreversible. No se debe de usar anticolinérgico a esa edad. Se puede usar beta 3 bloqueadores, cateterismo, rehabilitación, la toxina botulínica o en casos especiales la ampliación vesical. ¿Para qué? Para darle una mejor calidad de vida pues, a estos pacientes. No, nadie está libre de tener un accidente, de tener una enfermedad, ¿no? Vascular, que no salga un lipoma en la médula, ¿no? Y más que todo, ¿para qué? Para evitar la insuficiencia renal. Bueno, muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta.